Programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Yo asumo toda la responsabilidad por el manejo de la pandemia. El doctor López-Gatell merece un reconocimiento público mundial porque la estrategia fue acertada, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que en México hay un déficit de médicos por culpa de los neoliberales, pero los médicos y enfermeras se aplicaron mucho. La acusación contra el gobernador de Tamaulipas se desmorona. Santiago Nieto inventó pruebas para culpar a personas inocentes que solo se dedican a hacer negocios a la buena. Aseguró por la mañana Javier Lozano, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de que un juez federal canceló la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del empresario Juan Francisco Tamés, uno de los acusados, junto con el gobernador de Tamaulipas y Baltasar Reséndez, de realizar operaciones de lavado de dinero al simular la compra de inmuebles. En conclusión, que Santiago Nieto inventó pruebas para fastidiar al gobernador y a dos personas completamente inocentes que se dedican a hacer negocios, que lo hacen a la buena, y quiso armar toda una red así como de lavado de dinero y de delincuencia organizada, engañando a los diputados del Congreso de la Unión, a la sección instructora, engañaron a los jueces, engañó al presidente de la República, por Dios. Todo fue una burda persecución política de alguien que abusó de su posición pública y política para hacer este tipo de revanchas personales, porque ya estuvo suave este tipo de abusos. Esas oficinas no son para estar amedrentando gente ni para estar persiguiendo adversarios políticos. Es para cuidar auténticas operaciones de lavado de dinero. A eso se tienen que dedicar. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 467,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 829 muertes en 24 horas, la cifra más alta desde el 15 de septiembre. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 467,342. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 54 centavos. Manuel. Bueno, pues los famosos foros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se van a llevar a cabo hoy. ¿Los foros de qué? Sobre la reforma energética o la reforma de la Comisión Federal de Electricidad. Impactos económicos y financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad, es el título. Y bueno, pues ahora sí, Carlos Salazar, el presidente del CCE, estará en la Cámara de Diputados. Hoy va presencial, va a estar Manuel Bartlett Díaz, se cumplirá esto que no pudo suceder. Ahí van a estar frente a frente. Sí, esto que no pudo ser hace 2 semanas, si mal no recuerdo, exactamente hace 2 semanas, hace 2 miércoles, ¿no? Por lo que nos explicó don Carlos Salazar, sinceramente fue una grosería a su persona. Ahí también va a haber otras opiniones a favor, la de Miguel Reyes, la de José Arturo Cerón Vargas, y en contra, como lo plantea la Junta de Coordinación Política, Francisco Salazar y Mariana Campos. Así que eso se va a llevar a cabo pues a partir de las 11 de la mañana, Cámara de Diputados. Manuel Rojas va a estar muy atenta al tema. Ciro Murayama, consejero del INE, publica hace ratito, dice: en el INE México no hay ningún nombramiento como delegado o delegada al frente de la estructura de una entidad federativa si no se ha ganado un concurso público abierto. Para ser parte del Servicio Profesional Electoral Nacional se necesitan conocimientos y méritos no conocidos. No muy bien para dónde va, pero creo para entenderle pues a todos los nombramientos que se pueden hacer de los amigos o de los conocidos en el gobierno federal. Él habla del Servicio Profesional Electoral del INE. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Sofía, de nueva cuenta, creo que es la tercera vez en una semana, el presidente López Obrador hace un gran elogio del doctor López-Gatell. Lo hace, por cierto,
en el día en que se registró la cifra más alta de personas muertas por COVID desde el 15 de septiembre. ¿Qué dijo hace unos momentos el doctor López-Gatell? Le preguntan al presidente sobre esta demanda que ya platicábamos la semana pasada, platicábamos ayer, esta demanda que hay en contra del doctor López-Gatell por 2 víctimas de COVID por lo menos, y le preguntan al presidente si él asumiría la responsabilidad de la estrategia contra el COVID en México. El presidente dice que sí, que el presidente tiene responsabilidad en todos los casos. Dice, puede ser que yo no sea culpable, pero soy responsable y considero, dice el presidente, que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas. Le preguntan, ¿usted absolvería al doctor López-Gatell de toda responsabilidad y lo declararía inocente? El presidente dice sí. Al contrario, es para darle un reconocimiento público mundial, dice el presidente a él y a todos los que participaron en la ¿Quién le va a dar un reconocimiento en el mundo al doctor López-Gatell? Bueno, a lo mejor los cubanos o los venezolanos, ¿no? O alguno de esos gobiernos. Pero ¿quién? ¿Qué comunidad científica? ¿La Organización Mundial de la Salud le va a dar un reconocimiento al doctor López-Gatell? ¿Quién se lo va a dar? ¿Qué centro de investigación? En fin, pero se entiende, ¿no? Y creo que hace bien el presidente López Obrador cuando dice la responsabilidad es mía. No, sí, es mía, yo soy el presidente, la responsabilidad es mía, pero sigue elogiando al doctor López-Gatell. Sí, el punto es, por ejemplo, a ver, si lo comparamos, está muy fácil, Ciro. Está el doctor Fauci y el doctor López-Gatell. Tú me dirás entonces quién verdaderamente ha sido punta de lanza en un gobierno tan duro como el de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Porque en un gobierno como el de Biden creo que además ha sido muy reconocido y apreciado, ¿no? Sí, se entiende. Es un gurú. Pero pues ponlo uno contra el otro. Bueno. Ahora, la cosa aquí es que volvieron a subir, han vuelto a subir los números de personas muertas por COVID. Registrábamos más de 800, ayer 829. Miriam, buenos días. Así es, buenos días. Le queremos preguntar al investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, ¿quiénes han muerto? ¿Quiénes son los mexicanos que están muriendo por Omicron? Preguntarle si ya tiene ese trabajo hecho de las muertes en enero, cuando menos. Sobre todo el perfil, porque vimos a lo largo de la pandemia o las 3 olas, él perfilaba a las víctimas, nivel socioeconómico, pero parece que los datos todavía no están abiertos, pero sí podíamos saber edad, sexo, comorbilidades que son importantes y sobre todo, Ciro, la edad que nos llama la atención. Si en esta cuarta ola vemos otra vez que son personas mayores de 50 años, ¿no? ¿Quiénes son, Héctor? ¿Quiénes son cuál es el perfil de los mexicanos que murieron por COVID o han muerto en lo que va del año? ¿Cuál es el perfil? Gusto en saludarte siempre, Héctor Hernández Bringas. Buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Miriam, ¿cómo están ustedes? Mira, si me permites un comentario antes en relación con este reconocimiento al doctor López-Gatell, pues mira, hay que tener en cuenta solamente un dato muy duro. México está solamente después de Perú en el primer lugar de muertes por cada 100,000 habitantes, si tomamos en cuenta las actualizaciones que hace el registro civil. Es decir, segundo lugar a nivel mundial por número de muertes según el número de habitantes, tasa de mortalidad por COVID. Yo creo que es un dato muy duro que tenemos que tener muy presentes cuando hagamos la valoración del éxito o no del manejo de la pandemia. Sí, mira, efectivamente en enero pues se ha dado el contagio por COVID muy intenso a partir de la variable Omicron. En enero hemos tenido casi 1 millón de contagios, Ciro. Sí. Casi 1 millón de contagios que representan el 20% del total de contagios de toda la pandemia, y hemos tenido 6,663 muertes que solo representan el 2.2% del total de decesos por COVID en la pandemia. Esto implica que la letalidad del Omicron, que es la variable predominante, la variante predominante, es muy baja, es de solamente 0.7% en comparación con la letalidad que se ha vivido a lo largo de toda la pandemia, pues sí es muy baja porque en general la letalidad ha sido superior al 6%.
En el caso de Omicron es el 0.7%, ¿no? Esto como un dato que nos introduce en el tema. Mira, efectivamente, ¿quiénes han muerto? ¿Cuál sería un perfil general de las personas que han muerto por COVID? Particularmente en este mes de enero. Mira, lo que nos dice el perfil es que mueren personas con mayores vulnerabilidades. Por ejemplo, mira, los viejos aportan más a la mortalidad por COVID en enero que en el resto de la pandemia. El 72% tiene más de 60 años de las personas que han muerto, me estoy refiriendo. El 72% tienen más de 60 años. ¿Cuál era el dato para el antes de Omicron? Era el 62%, es decir, se incrementó de manera importante la participación de los mayores de 60 años en el total de defunciones durante el mes de enero. El promedio de edad de los muertos en enero es de 67 años, cuando en el resto de la pandemia o previo a Omicron era de 62 años de edad. También se incrementó la edad, es decir, las personas de mayor edad están aportando más al número de muertos que han ocurrido en esta ola del mes de enero, ¿no? Ahora, en el otro extremo de la pirámide también hay una cosa notable. Mira, para los menores de 18 años, ellos habían contribuido apenas con el 0.35% del total de muertes, y este es un dato que en algún momento dio el doctor López-Gatell, sí. ¿Y ahora? Tratando de justificar la poca letalidad. Y sí es baja la letalidad, pero ahora, en el mes de enero, aportan con el 1%. Ha habido más de 60 muertos menores de 18 años durante el mes de enero. Esto es, pues, 2 por día, ¿no? Lo cual, pues sí, son números bajos, pero sí es significativamente superior al registro que teníamos previamente a la variante Omicron. Las mujeres antes de Omicron aportaban el 38% de los decesos, ahora aportan el 42% de los decesos. Y algunos datos de comorbilidades, observamos que personas con diabetes son o representan el 40% de los muertos en enero, contra el 36% antes de Omicron. Las personas con hipertensión representan el 50% del total de muertos, contra 44% antes del mes de enero, ¿no? Mira, casi todos los muertos han sido hospitalizados, Ciro. En toda la pandemia, el 93%, las personas que fallecieron tuvieron ingreso al hospital. En enero, el 92% es un número muy, muy similar. Recordemos que lo que toma la Secretaría de Salud, que son los datos que estoy aquí comentando, ¿sí?, pues son personas que llegan al hospital, entonces evidentemente la mayoría son hospitalizados o han pasado por un hospital, ¿no? ¿Cuál es la letalidad del hospitalaria? Es decir, ¿cuántas personas de aquellas que ingresan a un hospital mueren? En toda la pandemia este dato ha sido del 44%, es decir, 44 de cada 100 que ingresaban a un hospital morían, y con la variante Omicron en el mes de enero solamente es del 16% la letalidad hospitalaria, ¿no? Muy bien. Ahora, un dato socioeconómico que sí pude sacar ya de último momento es el tema de la escolaridad. Mira, en enero las personas que murieron, el 76% tenía cuando más estudios de secundaria. El dato previo al mes de enero es de 72%, ¿no? También. Entonces, sí, lo que nos plantea este perfil es que efectivamente han sido personas con una avanzada edad, más que antes, personas con más comorbilidades, y personas en condiciones de más vulnerabilidad en general, que han presentado problemas graves de COVID en esta ola, ¿no? Pues muchas gracias por compartir esta información con nosotros. ¿Son cifras ya cerradas al 31 de enero, Héctor? Sí, lo que te estoy dando es del 31 de diciembre al 31 de enero, efectivamente. Wow, pues qué cifra, qué estadística. Y estás tomando, como siempre, ¿no? ¿Estás trabajando a partir de actas de defunción? Exactamente, a partir de los resultados.
de actas de defunción en algunas variables y en otros pues no me queda de otra más que tomar la información que hace pública la Secretaría de Salud, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por compartir este análisis, por darlo a conocer con nosotros, Héctor Hernández Bringas. Estamos en contacto. Muchas gracias siempre. Gracias por la invitación y un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahora revisamos las anotamos. ¿Las anotaste todas? No. ¿Tú? Algunas. Oye, no, pero tengo la grabación ahorita. Bueno, ¿qué cifras nos acaba de dar Héctor Hernández Bringas? 8:20, hacemos una pausa. Al regresar, vamos a hablar con la ex embajadora de México en Estados Unidos, con Marta Bárcena. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Muchas gracias por los comentarios sobre el tema del señor Pedro Salmerón. Aquí le dimos seguimiento, como lo hemos hecho especialmente desde hace 2 años. Sí. Lo hemos hecho desde mucho tiempo atrás, a las voces de mujeres contra la violencia, contra las distintas formas de violencia. Tuvieron un momento muy relevante. Se van a cumplir 2 años con las movilizaciones, con aquella gran movilización de marzo del 2020, unos días antes, por cierto, que nos encerráramos por el COVID. Por eso nos llamó mucho la atención el caso de Pedro Salmerón. Le dimos seguimiento. Fuimos muy cuidadosos de no estar reproduciendo aquí opiniones de terceros. Buscamos a las personas que señalaban haber sido objeto, haber sido víctimas de los acosos del señor Salmerón, y finalmente ayer se conoció que el gobierno de Panamá no veía con buenos ojos, no aceptaba a Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. No le quedó de otra al gobierno del presidente López Obrador que retirar esa propuesta. Desde luego, pues la armaron diciendo que fue el señor Salmerón el que, para no complicarle las cosas al presidente López Obrador, para no convertirse en un motivo de conflicto, se hacía a un lado, pues, en fin, tenían que darle una salida de ese tipo. Y el presidente López Obrador, hoy Joaquín López Dóriga en su columna en Milenio, dice que el presidente López Obrador recurrió a su estilo, al tengan para que aprendan. No es Salmerón, va a ser Jesús Rodríguez. Eso dice Joaquín. Sí. Hay otros analistas. Hoy, por ejemplo, Sergio Sarmiento recuerda que cuando el presidente López Obrador tomó posesión en su proyecto de nación, decía que la política exterior no podía estar en manos de improvisados y que no debían nombrarse a políticos en desgracia o amigos como embajadores y cónsules. Y en ese tenor, ayer la ex embajadora, quien hasta hace no mucho fue la embajadora de México en Estados Unidos de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, la internacionalista Marta Bárcenas, puso un tuit muy duro. Muy sencillo, Ciro, pero muy claro y muy duro, ¿no? Certero. Sigue, pone Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, sigue la chavización del servicio exterior. En lugar de profesionales, se proponen militantes y políticos. Tan, tan. Y me quedo con la forma del verbo, sigue la chavización, sigue. Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, gusto en saludarte, Marta. Sigue la chavización. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Embajadora, buen día. ¿Y por qué digo que sigue? Pues porque esta nominación primero de Pedro Salmerón y ahora de Jesús Rodríguez y otros nombramientos como son los del filósofo Eduardo Villegas, como son de la escritora Laura Esquivel, como lo fueron el del exalcalde de Tuxtla Gutiérrez en Guatemala, uno de los fundadores del Partido del Trabajo en El Salvador, la viuda
del escritor José María Pérez Gay en Argentina, pues hay un patrón de nombramientos que son, a ver, voy a designar a mis amigos, a los que han estado en el movimiento durante años, o a militantes de los partidos aliados como jefes de misión diplomática. Y la pregunta que hay aquí es si estos jefes de misión diplomática tienen el perfil adecuado para representar los intereses del Estado mexicano. Seguramente el gobierno del presidente López Obrador y el secretario Ebrard han pensado que sí. Pero mira, recuerdo una conversación que tuve en su momento con el secretario Ebrard cuando cambiaron a todos los embajadores en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, y teníamos las primeras caravanas. Y me dijo, me dijo algo así como, vas a ver que con el cambio de embajadores vamos a lograr controlar mejor las caravanas, porque tienen un entrenamiento político, van a saber manejar mejor la información de qué está pasando que los diplomáticos de carrera que teníamos. Y pues no fue así, las caravanas no solo no pararon, sino crecieron. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿con qué criterios se seleccionan los perfiles para representar a México en uno y otro país? Y si se toman en cuenta en esa selección de perfiles los objetivos que se quieren lograr con cada país. Parecería que no, Marta. Evidentemente parecería que no. Esa es la impresión que me da. Y, por ejemplo, ahorita yo creo que nadie discute el talento de Laura Esquivel como una gran novelista, pero uno se pregunta, ¿es el perfil adecuado para Brasil, que va a tener elecciones presidenciales en octubre, que tiene una de las cancillerías más sofisticadas del mundo, que si queremos tener un diálogo con Brasil realmente sobre los temas más delicados del futuro de América Latina, la relación de América Latina con China, Estados Unidos, ¿está Laura Esquivel preparada para encabezar esos diálogos en la misión diplomática? Yo creo que no, y yo creo que a lo mejor estamos perdiendo una gran novelista y ganando una embajadora cuyos resultados no podemos saber cuáles van a ser, ¿verdad? Bueno, y hay un incumplimiento con este punto, este fundamento del proyecto de la nación, lo vuelvo a leer, del presidente López Obrador. La política exterior no puede estar en manos de improvisados y no nombraremos a políticos en desgracia o amigos como embajadores y cónsules. Bueno, pues más claro ni el agua, Ciro, y eso es lo que estábamos esperando. Yo creo que no solo los miembros del Servicio Exterior, sino muchas de las personas que votamos convencidos por el presidente López Obrador, porque esperábamos esta profesionalización de los cuadros. Creo que muchos entendemos que eran necesarios cambios y cambios radicales en el país, pero también entendíamos que todo lo que nos ha costado tanto trabajo construir como es el servicio exterior, pues hay que respetarlo y no deshacerlo, ¿verdad? ¿Duelen estos nombramientos en el servicio exterior? Mira, yo no puedo hablar a nombre de todo el servicio exterior porque sería un acto de soberbia de mi parte, sí. Pero a mí me duelen en lo personal profundamente y varios amigos y personas con las que he hablado también, y sobre todo pues he escuchado reclamos de algunos amigos que me decían, tú que siempre estuviste defendiendo al presidente López Obrador, ¿cómo explicas lo que está pasando ahora? Y pues sí es difícil de explicar. Bueno, pues muchas gracias Marta Bárcenas. Sigue la chavización. Esperemos que ya se pare esta ataque o desprecio a las instituciones, que el presidente recupere esa confianza que tenía en el servicio exterior, que no sé por qué la pudo haber perdido, y que el servicio exterior, como siempre, le demostrará la lealtad al presidente de la República y a México,
porque, pues como diría Manuel Tello en su libro de historia oral, por sobre todas las cosas, México. Hablas del presidente López Obrador, no del canciller Marcelo Ebrard, dando por sentado que son decisiones del presidente, no del secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, yo creo que hay matices. Efectivamente, constitucionalmente las decisiones sobre embajadores son del presidente López Obrador. Pero aquí yo creo que si hay algo que criticar al secretario, yo lo haría, es que yo creo que cuando menos se ha quedado callado y no ha dicho, no, señor presidente, esto no, mire, esto no se puede anunciar un nombramiento antes de pedir el beneplácito, mire, yo opino que quizás este perfil no es el adecuado. Y quiero decirles, Ciro y Manuel, que muchas veces en mi gestión como embajadora de México en Estados Unidos tuve conversaciones muy francas, muy amplias con el presidente, en donde teníamos puntos de vista diferentes sobre temas, y él siempre me escuchó y en la mayoría de las veces hizo caso. Entonces, ¿se puede hablar con él? Pues yo creo que sí. Pero ya no estás, tú ya no eres la embajadora de México en Estados Unidos. Ya no soy, pero y muy tranquila ya de no serlo, y haber cumplido la función los 2 años que estuve ahí. Muchas gracias, Marta. Bárcena. Gracias. La ex embajadora de México en Estados Unidos. Qué interesante. Pues Marta Bárcena, la ex embajadora de México en Estados Unidos de este gobierno. Del presidente López Obrador. 8:35. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, esta es la información. Yo asumo toda la responsabilidad por el manejo de la pandemia. El doctor López-Gatell merece un reconocimiento público mundial porque la estrategia fue acertada y salvó muchas vidas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que en México hay un déficit de médicos por culpa de los neoliberales, pero los doctores y enfermeras se aplicaron mucho. El 72% de las personas que murieron en enero por COVID tenían más de 60 años y el 76% tenían solo estudios de secundaria. Informó por la mañana el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Explicó que en este mes se han tenido casi 1 millón de contagios y que México se encuentra en segundo lugar de muertes por COVID por cada 100,000 habitantes. Agregó que murieron 60 menores de 18 años en 2 días. A mí me duele profundamente que los nombramientos que ha hecho el presidente López Obrador para ser embajadores no tengan el perfil adecuado, aseguró por la mañana Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Dijo que lo único que hay que reclamarle al canciller Marcelo Ebrard es haberse quedado callado ante los nombramientos. La acusación contra el gobernador de Tamaulipas se desmorona. Santiago Nieto inventó pruebas para culpar a personas inocentes que solo se dedican a hacer negocios a la buena, aseguró por la mañana Javier Lozano, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de que un juez federal canceló la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del empresario Juan Francisco Tamés, uno de los acusados, junto con el gobernador de Tamaulipas y Baltasar Reséndez, de realizar operaciones de lavado de dinero al simular la compra de inmuebles. En conclusión, que Santiago Nieto inventó pruebas para fastidiar al gobernador y a 2 personas completamente inocentes que se dedican a hacer negocios, que lo hacen a la buena, y quiso armar toda una red así como de lavado de dinero y de delincuencia organizada, engañando a los diputados del Congreso de la Unión, a la sección instructora, engañaron a los jueces, engañó al presidente de la República, por Dios. Todo fue una burda persecución política de alguien que abusó de su posición pública y política para hacer este tipo de revanchas personales, porque ya estuvo suave este tipo de abusos. Esas oficinas no son para estar amedrentando gente ni para estar persiguiendo adversarios políticos. Es para activar auténticas operaciones de lavado de dinero. A eso se tienen que dedicar. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 467,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 829 muertes en 24 horas, la cifra más alta desde el 15 de septiembre. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 467,342.
Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 54 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues sí, y habría que ver, Ciro, porque dar por sentado que a lo mejor el canciller Marcelo Ebrard no le dio todos los elementos al presidente López Obrador, pues para tratar de darle privilegio a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano por sobre los políticos, pues puede ser una pregunta muy válida, ¿no? Pero pues en los casos importantes, ahí está la cantidad, por ejemplo, la afluencia de datos que se tenían y que se lograron en el caso del señor Salmerón. Bueno, pues los presenta el canciller porque es su obligación, y el presidente lo modifica políticamente hablando, pero tiene que tomar la decisión, porque además Panamá, fíjate lo que dice el presidente en algún momento. Nosotros ahorita recuperamos la presencia en América Latina, lo que tú quieras, ¿no? Respetamos la soberanía. Pero es la Santa Inquisición la canciller. No. Entonces ahí sí es donde dices, bueno, pues es el presidente el que se equivoca, no es el canciller. Yo creo que se equivocó ahí el presidente. Ahí el presidente, ¿no? Se equivoca, ¿no? Ahora, Son la Santa Inquisición, pero ¿por qué? Pues son soberanos, a ver, entonces somos soberanos nosotros, no se metan con nosotros, pero Panamá apesta la canciller. No, pero ahí nos quiere mandar México, nos quiere mandar un personaje que viene manchado. Sí. Manchado porque hay un número de mujeres que lo señalan como acosador sexual. Sí, señor. Panamá nunca dijo que México le estaba mandando, supongo, porque no conocemos la respuesta contenido, pero hasta donde sé, nunca dijo que estaba mandando un criminal, ¿no? No está procesado el señor Salmerón, pero no quiso recibir un perfil como el de Pedro Salmerón. No. Y el presidente López Obrador, él se centró en la posición de, como no hay demanda, es un linchamiento. Pues sí. Y entonces las mujeres que acusan y que es altamente probable que lo que estén diciendo sea creíble, confiable, verosímil, habrían sido objeto de las acciones fueron molestadas por Pedro Salmerón, se convierten en linchadoras. Yo creo que el presidente López Obrador a veces pierde los sujetos y termina diciendo, es un linchamiento de nuestros adversarios y la derecha, y quiere concentrar luego todo esto en una campaña de Denise Dresser, que Denise Dresser fue muy puntual, fue muy eficaz, digamos, en la convocatoria de algunas personas para darle causa a esta protesta. Pero el origen no es Denise Dresser. No, el origen son 3, 4, 5, 6, 7, 10 mujeres que dicen de manera verosímil, sí. No me quiero meter a decir que es verdadero, pero verosímil, que fueron molestadas por el señor Pedro Salmerón. Eso es un linchamiento. Y por la razón que sea, estas mujeres decidieron no ir al Ministerio Público, no acusar procesalmente, penalmente, legalmente al señor Salmerón, por la decisión que sea. Porque en muchos casos consideran que es perder el tiempo, o en muchos casos ellas usan este término de revictimizarse al pasar por un Ministerio Público. Correcto. Y además, bueno, pues más allá información, porque ellas así lo han decidido, sí lograron contacto con la Cancillería panameña. Y en Panamá las escucharon, Ciro. Tan, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Bueno, Sofía. A ver, pero nada más un tema, Ciro. Nos confirma en la oficina, porque lo consultamos ante ciertas dudas de la presencia de Manuel Bartlett en los foros de NOVA. No va de la CFE no va a los foros. No se va a dar la discusión, el diálogo, el debate, la polémica o el encontronazo. Con Carlos Salazar. Sí. El grado que alcance con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. No va Manuel Bartlett. Nos lo confirma su oficina. Y dirá que ya fue. Pues sí, que ya fue. Y creo que 2 veces, una cosa así. La semana pasada. Bueno, Sofía. Ciro, el presidente López Obrador, pues hablando de este tema de la pandemia, dice que una de las cosas que nos ayudaron mucho en la pandemia fueron los médicos y las enfermeras, porque dice que se aplicaron mucho, que se hicieron muchas capacitaciones, que muchos médicos aprendieron a hacer las intubaciones, que fue todo muy rápido, porque, dice el presidente, no teníamos los médicos y todavía no los tenemos, porque estos
corruptos abandonaron la salud en todo el periodo neoliberal, dice el presidente. Dice que deberíamos tener 3 médicos por cada 1,000 habitantes y tenemos 1.2 médicos. Y después dice el presidente que están trabajando para mejorar el sistema de salud, van a terminar de construir algunos hospitales que quedaron inconclusos, verificar que tengan los equipos, que tengan las medicinas, que se tengan los médicos, que no falten los especialistas, dice el presidente. Dice también que se están contratando médicos y trabajadores de la salud. Dice, a partir de la pandemia, sin exagerar, como 70,000 nuevos trabajadores de la salud y todavía nos faltan más, dice el presidente. Y además dice que hay que impulsar las escuelas de medicina porque también durante el periodo neoliberal redujeron la matrícula, dice, argumentando que no pasaban los exámenes de admisión y los obligaban a irse a las escuelas privadas porque lo que querían era privatizar todo. Ojalá todo fuera tan sencillo y se fueran a una escuela privada que pudieran pagar y al salir fueran excelentes médicos que encontraran buenos trabajos. Ojalá las cosas fueran tan sencillas, presidente. Ojalá la vida fuera tan sencilla como eso. Pero a ver, Miriam, dice el presidente, 70,000 trabajadores, pero lo están despidiendo. Aquí han hablado con nosotros. El 31, ¿qué fue el 31 de diciembre? ¿Despidieron a cuántos? Ellos calculaban unos 3,000 trabajadores que fueron contratados para atender la pandemia, médicos generales, enfermeras especialistas y generales también, fueron despedidos. Acuérdate que para el 1 de enero ellos ya no tenían contrato, les dijeron pues muchas gracias, bueno, ni siquiera las gracias, les dijeron ya no se presenten a trabajar, ya no se presenten a su turno, adiós. Muchos ya de no los hay médicos que fueron a las clínicas estas que se hacían en el Foro Sol, ¿cómo es aquel estado? Claro, fueron despedidos, se quedaron sin trabajo. Gente que vino a reforzar. En los hospitales COVID que se crearon. Quienes reforzaron, fíjate, institutos, hospitales tan importantes como el 20 de noviembre, como el López Mateos, como el Bicentenario en el Estado de México, y bueno, en toda la República Mexicana, porque no solamente es para la Ciudad de México, están desempleados sin ninguna alternativa. Decían para el caso del ISSSTE, los trabajadores, para los médicos y enfermeras que estaban contratados para apoyar al ISSSTE, decían, pues no es un asunto del ISSSTE, es un asunto que ellos fueron contratados con presupuesto de INSABI, y ahora ya no hay recursos, adiós. ¿Dónde están esas recontrataciones? Pero dijeron en Palacio Nacional que iban a tratar de hablar con ellos. Pero pues ¿cuándo, no? Claro que no, los médicos y las enfermeras nos dicen. Hace un par de semanas platicamos con ellos y no había ninguna alternativa. En estos últimos días, ¿no? También, no hay. Siguen fuera, sin ninguna alternativa. Quien ha podido colocarse en un consultorio privado, en una farmacia, en un consultorio de farmacia, lo está logrando hacer, o su consulta privada en sus domicilios. Batallan las enfermeras para también poderse colocar buscando pacientes. No tienen contrato y no tienen alternativa. No hay una alternativa real, Ciro, eso sí te lo puedo decir. Y es tan grave que incluso a los contratados, como el personal de apoyo, que también se contrató para la Ciudad de México, esto es por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, imagínate que no les han pagado, hoy es 2 de febrero, no les han pagado todo lo que les deben del mes de enero. No están bueno, a ver si mañana pagos. Vamos a hablar con alguno de ellos, ¿no? Mañana ya llamamos a algunos a ver si pueden contestarnos, a ver si en el transcurso. A partir del 1 de febrero, no sabemos, ¿no? No hay contratación, bueno. Esta historia, Miriam. Hay una historia justamente que nosotros seguimos hace 2 años, el 3 de febrero, nosotros salíamos, el 11 de febrero, salimos corriendo porque habían cerrado unos familiares de un paciente del 2020. Del 2020. ¿20 o 21? 2020. Hace 2 años. Tiene 2 años. Sí. Habían cerrado justamente Avenida Universidad frente a López Mateos, pidiendo atención médica para el señor Cipriano Bocanegra. Él necesitaba ser atendido, que le cortaran, decía su hija, necesitamos que le amputen sus manos. Él había sufrido un accidente, se había electrocutado con unos cables y se había lastimado sus manos. Llevaba más de una semana internado, no lo intervenían, no le amputaban las manos y el señor ya corría riesgo su vida. Se manifestaron y ahí nos quedamos. Supimos que él estuvo internado por más de 60 días. Lo dieron de alta ya, Ciro, hace una semana.
y le dijeron que era candidato a para tener unas prótesis mioeléctricas. Estas prótesis mioeléctricas le van a permitir mejorar su calidad de vida, tener independencia, porque va a poder, estas prótesis le permiten tener movimiento. Y no las tiene todavía. No las tiene, desgraciadamente, no tiene posibilidades económicas. Él, antes del accidente, era empacador en una tienda comercial y justamente grabó este video hace 2 días para pedirle al Canelo que por favor le firmara estos guantes. Sin sus brazos, está sentado en un sillón. Así y es. Tiene al lado, ¿qué es lo que tiene? Son unos guantes de box. Vamos a escucharlo. Saúl Canelo, hace 2 años, el 3 de febrero de 2020, tuve un accidente de alta tensión, la cual me quitaron mis manos. Como ves, la finalidad de este video es pedirte de favor si me puedes firmar estos guantes que tengo yo abajo de mis muñones para poderlos subastar, ya que el costo de mis prótesis mioeléctricas son elevadas y no está dentro de mis posibilidades. ¿Cuánto dinero necesita juntar el señor Cada Cipriano? prótesis cuesta 200,000 pesos. Sí. Es una prótesis que hace una empresa alemana. Eso cuesta la prótesis. Una prótesis de 200,000. Necesitados son 400,000. ¿Y el proceso médico? Eso, lo que necesita son 400,000 pesos. Para las simples. 400,000 pesos. Para las prótesis. Y está pidiendo el apoyo del Canelo para que le firmen ¿Solo sus del guantes, Canelo o...? De toda la gente. De hecho, su familia abrió a través de página de Facebook, de TikTok, solicitando el apoyo a toda la gente. Incluso tienen una cuenta bancaria para la gente que se quiera unir. La estamos viendo en pantalla, es una cuenta de Banamex a nombre de María de Jesús Bocanegra Arriaga. Quien se quiera unir, quien quiera aportar. Vamos a ponerla en nuestras redes, Sofía. Quien quiera aportar algo para el señor Cipriano y él pueda juntar para estas prótesis. Te digo, era una persona independiente, él se mantenía, él era empacador en una tienda comercial, vino este accidente, lo acaban de dar de alta, lo vemos, está muy bien el señor. Bueno, está muy bien, perdió los 2 brazos. Perdió las extremidades, pero el señor con una enorme dignidad y fuerza sale a solicitar apoyo, para que pueda comprarlas. Están fuera de sus posibilidades, lo han intentado, han juntado un poco de dinero, pero les hace falta mucho. Necesitan 400,000 pesos y entre otros le pide apoyo al Canelo Álvarez, y lo que le está pidiendo no es dinero, esos guantes, sino fírmame los guantes. Esos guantes se pueden subastar, pero a las personas que quieran apoyar al señor Cipriano, hay una cuenta de Banamex. Hay una cuenta en Banamex. La acabamos de ver en pantalla. Exactamente. Ahí está, y vamos a subir este número de cuenta en nuestras redes sociales. También por si hay alguien de las personas que nos están escuchando que quieren ayudar a don Cipriano Bocanegra. No, y también importante, él lo que pide es al transmitir este video, es si le pueden dar, reenviar y llegue hasta la cuenta de Canelo Álvarez, para que lo escuche, incluso lo vea. Aprovechamos ahí, 12 años está cumpliendo Nariz Roja, se lo vamos a enviar a ellos que también tienen comunicación directa, a lo mejor nos ayuden con el Canelo, ¿no? Bueno. Para que llegue más rápido el mensaje, ¿no? Y felicidades a Nariz Roja, que hoy cumple 12 años de trabajar, ¿sí? 12 años. Nariz Roja. Felicidades. 8:56, hacemos pausa, volvemos. Con 9 comenzó a circular hace unos días, a finales de la semana pasada, un nuevo proyecto un proyecto muy exitoso que es la revista Líderes Mexicanos, y se llama precisamente Proyecto de Nación, Líderes Mexicanos. Ellos lo presentan como una plataforma impresa y digital. Y aquí viene, creo que lo interesante, para la manifestación de las ideas, posturas y propuestas políticas de nuestro país. Dicen que será un espacio neutral, donde de viva voz los actores políticos se expresarán con toda claridad y pluralidad, y que el objetivo de este nuevo proyecto de Líderes Mexicanos, Proyecto de Nación, es
tener un lugar para ampliar el panorama en materia de ideas políticas, proyectos sociales y la búsqueda de bienestar en favor de México, teniendo como objetivo final llegar a la mayor audiencia posible. Una apuesta por la política. Van a ser, por lo pronto, así lo anuncia Líderes Mexicanos, 6 ediciones en este año, ediciones bimestrales. La primera la tengo aquí en las manos, tengo la versión impresa. Son entrevistas, menos el tema de portada, con los líderes de los 7 partidos políticos: Alberto Anaya del PT, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano PRD, Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, Marco Cortés del PAN, Karen Castrejón del Partido Verde y Mario Delgado de Morena. Interesante apuesta por el diálogo, por el debate, por la manifestación de ideas, posturas y propuestas políticas. Raúl Ferráez, CEO y fundador de Líderes Mexicanos. Gusto en saludarte, Raúl. Sí, buen día. Igualmente, gracias por recibirme en tu La programa. política, la siempre difícil política, conflictiva política, a veces no muy rentable política, y ustedes apuestan con esta nueva línea, con esta plataforma, Proyecto de Nación, Líderes Mexicanos. El objetivo va un poco más allá, Ciro. Yo creo que es evidente que necesitamos mejores políticos en este país, mejor preparados, con mejor capacidad y sobre todo que hagan mejor las cosas. La idea del Proyecto de Nación es justamente identificar estos nuevos liderazgos, identificar a los líderes que están haciendo bien las cosas, identificar a los líderes que de verdad tienen un proyecto de nación, que tienen ideas concretas para un México que conecten con las necesidades de la ciudadanía y proyectarlos a través de la revista. Creo que obviamente esa es función de la política, de los partidos, pero creo que también la sociedad tenemos que poner un granito de arena en esto, ¿no? O sea, dicen por ahí que cada país tiene el gobierno que se merece, ¿no? Cada país tiene los ciudadanos que escogen a sus gobernantes. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por tener a mejores gobernantes en este país. Bueno, van a ser 6 ediciones en este año, por lo pronto, bimestrales. Sí, como bien dices, es una especie como el suplemento de la revista Líderes Mexicanos y pues va mucho con nuestra vocación de 30 años, Ciro, de identificar los liderazgos, de promover las ideas y de pues tener ahí en las páginas de la revista, en nuestras redes digitales, a los hombres y mujeres que son protagonistas en la política de nuestro país. Pero además marcan que en estas 6 ediciones van a tener 180 entrevistas. Así de pues diseñado y programado está este proyecto. La idea sí es esa, porque queremos justamente identificar esos liderazgos, preguntarles cuál es su proyecto de nación y tratar de proyectarlos. Creo que rumbo al 2024 es muy importante, sobre todo como se han dado las cosas en esta administración, es muy importante que también los líderes políticos se proyecten y se conozcan, ¿no? Bueno, y están marcando aquí las fechas en las que de las publicaciones del 2022, pero pues me imagino que este proyecto seguirá para el 23 y el 24, cuando menos, Raúl. Sí, es un proyecto justamente rumbo al 2024 y ya veremos después de las elecciones qué pasa, Ciro. Bueno, nos llamó también mucho la atención porque no solo en este número son las entrevistas con los líderes de los 7 partidos, entrevistas amplias, además con cada uno de ellos, sino también con personajes que tienen que ver en su actividad con el trabajo político. Y a mí me dio mucho gusto ver la entrevista, que más muy buena, que le hacen a nuestros amigos y compañeros, porque una vez al mes están aquí con nosotros de México Elige, una entrevista a los 2 directores, a Aldo Campuzano y a Sergio Zaragoza. Dice en la entrevista, en la introducción de la entrevista que les hacen en esta primera edición de Proyecto de Nación de Líderes Mexicanos, leo: en la realidad donde vivimos existe una saturación de información en Internet, donde no sabemos a quién creerle, donde no se sabe quién tiene la información correcta, donde las tendencias cambian aparentemente de un momento a otro. En ese contexto, Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza, directores de la empresa líder de investigación digital México Elige, están seguros en que hay que aprender el lenguaje de la digitalización para poder entender de manera concreta
a la opinión pública de nuestro país. No son solo los actores, los políticos en sí, los políticos en funciones, sino todo ese mundo que está alrededor, pues también de la política, en este caso, a través de la investigación, del trabajo digital que hacen empresas como México Elige, Raúl. Vamos a estar viendo este tipo de proyectos, de personajes, de empresas también. Así es, Ciro, creo que es un gran proyecto y creo que tiene largo aliento rumbo al 2024. Gracias por la entrevista. Muchas gracias Raúl. Hasta luego. Gracias. Suerte a México Elige. Bueno, pues en el conteo, Ciro, en el conteo de personas, ya presentabas anoche, por cierto, y me refiero a las personas que están hospitalizadas, Valle de México, que tienen que ver con un asunto de COVID. Estamos hablando de 2.754 para hospitales en Valle de México, ¿no? Ciudad de México está, incluso hasta bajó la cifras al 31 de enero de 1943, bajó a 1.897, y pues ya presentabas el número de casos que sí subió de manera impresionante durante el mes de enero y que parece que comienza a bajar. El caso de los muertos pues ha subido poco, pero la gráfica que presentabas anoche sí ha subido, ¿no? Bueno, anoche presentamos en televisión también. Presentamos un trabajo, Marco Silva, lo presentaste tú, porque vimos que el expresidente Fox estaba ofreciendo en Airbnb. Así es. El rancho de San Cristóbal. Ese rancho, famosísimo rancho, Ciro. Pues precio, pero en la página, presidente, en la página sigue manejándose esa cantidad. Si quieres empezamos por ahí, Ciro, ¿no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no ponemos la página? ¿Por qué no la...? Bueno, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no nos esperamos? Nos esperamos, hacemos pausa y al regresar de la pausa... Me parece muy bien. La vemos con calma para no estar corriendo. Este famosísimo rancho en donde hicimos muchísimas guardias cuando el presidente era un presidente electo, antes de que tomara protesta o rindiera protesta y tomara posesión. Donde recibió a George Bush. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? sí. Hizo varios eventos y luego como expresidente también. También, después se convirtió en el Centro Fox, hubo conciertos, Elton John estuvo ahí. Sí, por supuesto, Juan Gabriel estuvo ahí. En fin, fue un lugar que se convirtió pues en un centro de operaciones, no solamente del presidente, sino de su esposa Marta Sagún. Y mucha gente lo esperaba ahí, porque salía pues los domingos. En León, Guanajuato. Salía los domingos a misa, ¿te acuerdas, Ciro? Entonces mucha gente aprovechaba esa caminata del presidente los domingos por la mañana para acercarse y entonces llenarlo de peticiones, carpetas, saludos, fotografías. Bueno, pues una cuenta más a ese collar, porque ahora San Cristóbal podrá, el rancho, quiero decir, en Guanajuato, pues podrá rentarse vía Airbnb. A ver, pero vamos a hacer una pausa y regresamos, porque el presidente Fox, gracias, nos manda saludos, vio la nota ayer o la vio en las redes sociales y dice que las cantidades no son las que manejamos. Presidente, esas cantidades las sacamos de la página del Airbnb. Por ejemplo. En todo caso, revíselo, porque estaban hablando de 202,000 pesos. 203,000 pesos, Ciro. Ahorita lo vamos a ver porque que son $10,000 y sabemos que hay lugares que sí, pocos en el mundo, pero que rentan $10,000 la noche. Bueno, y en este caso era para 6 personas, ¿no? Sí, correcto. Bueno. Pero nos dice el expresidente Fox que no es esa cantidad, que hay que quitarle varios ceros. Sí. Pues dígale a Airbnb. Sí, vamos a una pausa, regresamos y vemos. O la comisión está muy alta. O la comisión está muy alta de Airbnb. ¿No? Pues Airbnb cobra $200,000 pesos y solo le paga $2,000 a Vicente Fox. No, pues presidente. Mejor pongo un changarro, ¿no? Un changarro y un bocho. Claro. Bueno, vamos a pausa, 9:20, volvemos. Vamos a ver, 9:24, vamos a ver esta pieza que presentamos anoche en la televisión sobre cómo está ofreciendo el rancho de San Cristóbal el presidente Fox. Lo está ofreciendo nos dice el propio Vicente Fox, pero son los que están en la plataforma. Sí, correcto. Si podemos los tomamos nosotros. Ahí está, mira, dice, saludos, Ciro. Aclaraciones, el precio del lista de la tarifa más alta, almuerzo incluido, es de 2,300 pesos. 2,300 pesos, expresidente. Nos acabamos de meter hace 2 minutos a la plataforma Airbnb y esto es lo que sale.
Pues sí. Otra vez el mismo Hace 2 minutos, presidente. Sí. Entonces, en realidad aquí hay un error por parte de quien está administrando su propiedad, expresidente, porque Airbnb tiene una página digital donde uno llena la información de la propiedad que está poniendo en renta. Es decir, no es que una operadora le conteste el teléfono y entonces le diga, a ver, sí, ¿me repite el número, por favor? No. Uno mismo lo pone. Entonces, quizá habría que decirle al responsable de la propiedad, que dice el anfitrión, se llama Christopher, pues que revise los precios. Pues sí. Y nosotros hacemos la corrección. A nosotros nos da lo mismo poner 200,000 pesos que 20,000 que 2,000. Pero si hay un error, presidente Fox, es un error en la plataforma de que ustedes llenaron o sus trabajadores llenaron, ¿no? Como sea, pues, corríjanlo ya. 2,300 pesos, Ciro, yo creo que hasta vamos, ¿no? Sí, porque es justo lo que te iba a decir. Hasta me doy una vuelta, como no, con mucho gusto. Ahí viene el puente, me voy a San Cristóbal. Y te tomas una foto con Vicente Fox. Por supuesto, claro que sí. Bueno, muy bien. Cambio de tema, Enrique Burak, buenos días. Muchos comentarios por lo que dijo ayer aquí, lo que expresó y lo que criticó Fernando Platas, el gran clavadista mexicano, la crítica que hace a la Federación Mexicana de Natación. Así es, buenos días, Ciro, Manuel, os saludo con mucho gusto. Don Enrique. Y más que crítica, pues era poner los puntos sobre las IES y también poner las cosas en contexto ante el desconocimiento de la Federación Internacional de Natación, del presidente de la Federación Mexicana, Kirill Todorov, y también de esta búsqueda durante 1 año y medio para poder estabilizar la Federación Mexicana, y a lo cual la Federación de nuestro país hizo oídos sordos, y también la creación de una comisión estabilizadora para buscar, ante todo, que se cumplan los estatutos y que exista una gobernabilidad en la Federación de Natación. Escuchó la entrevista ayer y me buscó. Es una relación, le tengo un gran aprecio y además siempre le agradezco porque nos sigue en radio y televisión. Sí. Nos habló otro gran conocedor del tema, alguna vez titular del deporte en México, uno de los grandes promotores de la natación en México desde hace muchos años, el querido Nelson Vargas, y me dijo, me gustaría puntualizar algunas cosas sobre lo que dijo Fernando Platas ayer y sobre la situación en la Federación Mexicana de Natación. Te escuchamos siempre con mucho gusto, Nelson Vargas. Buen día. Te agradezco mucho, Ciro. Mira, una de las principales cosas que el presidente de la Federación dice es que yo como empresario quiero apoderarme de la natación. Quiero estar muy claro, tengo 80 años, no me interesa en absoluto dirigir la natación de México, pero sí me doy cuenta que ha sido un fracaso los años que lleva al frente de la Federación el presidente y su consejo directivo. Es impresionante que, a pesar de que la Federación Internacional de Natación ya desechó esa federación y le pidió que entregara al comité estabilizador, que es una comisión reorganizadora para la organización de todos, siga convocando eventos, siga pidiendo recursos para eventos y recursos para capacitaciones. Creo que está muy mal. Afortunadamente ya ha sido denunciado hasta 3 ocasiones en la mañanera y no se hace absolutamente nada. Está fuera de la ley, Ciro. La FINA no reconoce a esta federación y la Ley General de Cultura Física marca claramente que mientras no tenga reconocimiento internacional, no puede tener reconocimiento nacional, Ciro. Y esto va avanzando, ya hay convocatorias, ya la gente está inquieta, quiere competir. Yo quiero mandar un mensaje muy fuerte a la comunidad acuática de México. No se dejen sorprender. Sabemos que quieren que sus hijos participen en eventos. Sabemos que nos están convocando para eventos internacionales, los cuales no los va a avalar la Federación Internacional su participación, como pasó con los clavados, que no avalaron una copa mundial hasta que la FINA no intervino y hasta que la Comisión Estabilizadora autorizó la inscripción, pero hecha por la Comisión Estabilizadora. Yo creo que el gobierno de México, a través de la CONADE, no puede violar la ley tan fácilmente. Es algo muy, muy lamentable. Bueno, pues gracias por esta precisión, Nelson, no sé, Enrique.
Profe, te saludo con muchísimo gusto. Mi única pregunta al respecto, y vaya que hay un hombre que conoce perfectamente la natación en nuestro país, pero si las cosas están como están a nivel internacional, ¿por qué se dio el apoyo de la CONADE desde tu punto de vista para Kirill Todorov? Bueno, porque seguramente piensan que es una autonomía por parte del gobierno federal y que la FINA no debe meterse en problemas nacionales. Está equivocada, que lea la Ley General de Cultura Física y Deporte. A mí me preocupa que María José Alcalá no se pronuncie y no hable claramente diciendo que está violando la ley de la CONADE. Y eso es muy delicado, porque si estamos en un problema tan grande, pues vamos a enfrentarnos todos de frente. La comunidad acuática, los padres de familia han salido a la luz pública, los muchachos le dijeron al presidente de la FINA en Abu Dhabi del Campeonato Mundial lo que estaba pasando. El presidente de la FINA, muy molesto, dijo, no lo resuelve ni el Comité Olímpico Mexicano ni la ministra del Deporte, lo voy a resolver yo. Así fueron las palabras del señor presidente de la Federación. Y cuando los muchachos dijeron, ¿podemos hacer público esto? Por supuesto, no lo resuelven, lo voy a resolver yo. Bueno, pues nos quedamos con ese punto de vista. Nosotros vamos a seguir en el tema, Nelson, y ojalá podamos volver a hablar contigo. Siempre un gusto y fuerte abrazo, Nelson Vargas. Agradezco mucho y perdóname, pero no podemos seguir en esta situación tan lenta para el desarrollo deportivo de nuestros deportistas. Muy bien. Muchas gracias, Nelson Vargas. Gracias, adiós. Buen tema, vamos a darle seguimiento. Enrique. Por supuesto, Ciro, y también tenemos la posibilidad de platicar con Javier Díaz, que quedó al frente de esta comisión estabilizadora para que nos dé su punto de vista. A ver si lo podemos llamar mañana o en los próximos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos, más información, si se quiere quedar Enrique Burak, porque creo que hoy hay un partido en la noche. Sí, juega México-República Dominicana en la Serie del Caribe. Ah, bueno. Pero hay otro, ¿no? México-Panamá en el Azteca. Sí, es cierto. Panamá. Estandopero. Mira, es estandopero. ¿Tú crees que mis rutinas se nutren de lo que los he escuchado? ¿En cuántos años llevamos? La vida. Desde los fines de los 50, una cosa así. Sí. Oye, ¿tú crees que va a haber 2,000 personas esta noche? Otra vez. ¿Tú crees que entre ellos esté el señor Salmerón? Ay, sí. Es lo más cerca, que va a estar de Panamá. Todos los de Panamá. A lo mejor está doña Jesusa, ¿no? Yo no sé. No se mete con la señora, ¿eh? No, bueno, yo no sé. Tranquilo, no vengas a grillar. Hacemos una pausa y además ya hay nombre del nuevo equipo de fútbol de los Commanders, los de Malboros, ya, lo que más. O sea, la gente que estaba esperando, así no se venden las cosas. Después de una pausa les vamos a decir cómo se va a llamar el equipo de fútbol americano de Washington. Como la afición no sabe cómo se va a llamar, ya están decepcionados todos llorando los de Washington. ¿Cómo los Commanders? Los Commanders. Parecen los Comanches, con todo respeto, ¿no? Para los de Estaría mejor verdes. Con los cigarros, ¿no? 9:35, volvemos. ...9:39 por la mañana, esta es la información. Yo asumo toda la responsabilidad por el manejo de la pandemia. El doctor López-Gatell merece un reconocimiento público mundial porque la estrategia fue acertada y salvó muchas vidas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que en México hay un déficit de médicos por culpa de los neoliberales, pero que los doctores y enfermeras se aplicaron mucho durante la pandemia. El 72% de las personas que murieron en enero por COVID tenían más de 60 años y el 76% solo contaba con estudios de secundaria, informó por la mañana el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Explicó que en este mes se han tenido casi 1 millón de contagios y que México se encuentra en segundo lugar de muertes por COVID por cada 100,000 habitantes. A mí me duele profundamente que los nombramientos que ha hecho el presidente López Obrador para ser embajadores no tengan los perfiles adecuados, aseguró por la mañana Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Dijo que lo único que hay que reclamarle al canciller Marcelo Ebrard es haberse quedado callado ante los nombramientos.
La acusación contra el gobernador de Tamaulipas se desmorona. Santiago Nieto inventó pruebas para culpar a personas inocentes que solo se dedican a hacer negocios a la buena. Aseguró por la mañana Javier Lozano, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de que un juez federal canceló la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del empresario Juan Francisco Tamés, uno de los acusados, junto con el gobernador de Tamaulipas y Baltasar Reséndez, de realizar operaciones de lavado de dinero al simular la compra de inmuebles. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 59 centavos. ¿Qué pronóstico tienes para esta noche, Enrique Burak? El México-Panamá, si gana México, prácticamente amarra su boleto ya para su presencia en el Mundial de Qatar, que va a ser en noviembre. Si empata, a seguir sufriendo. Y si pierde, viendo el calendario, los 3 juegos que quedarían, se le pone dificilísimo a México para poder entrar directamente. Tendría que entonces aspirar al repechaje. Sí, y también habrá que ver qué es lo que hiciera Costa Rica, que en este momento viene en el quinto lugar. Puntos, pero 5 puntos. Las cosas en contexto, Canadá parece que ya se fue, tiene 22 puntos. Y Estados Unidos también. Estados Unidos tiene 18, al igual que México. Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene mejor diferencia de goles que México. Y luego con 17 viene Panamá y con 13 aparece Costa Rica. Hay una gran presión sobre la selección mexicana. Si México gana hoy, se le va 4 puntos arriba a Panamá. Y con todo respeto para los salvadoreños, el último juego de México es aquí en el Estadio Azteca contra El Salvador, que pensemos que México lo debe ganar, ¿no? Entonces, con 4 de ventaja, el triunfo con El Salvador va a ser muy difícil que Panamá alcance a México. Pero si Panamá le gana a México, ¡uy! No, bueno, y además, ¿qué es lo que pasaría? Porque ya también existe, fíjate, el partido del domingo anterior en contra de Costa Rica, aunque sabemos que era un grupo de público seleccionado, ¿no? Sí. Donde eran 2,000 personas, entre invitados, familiares de la gente de la federación, en fin, de patrocinadores también, pero aún así se escuchó el grito de "fuera Tata". Entonces dice el día de ayer en la conferencia de prensa el Tata Martino que pues él no ha recibido ningún ultimátum de parte de la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero sí es una realidad que si el equipo no juega bien el día de hoy y se mete en un grave problema, ¿qué determinación se estaría tomando? Eso también es una cosa que me parece que es verdaderamente relevante. El caso es que hay presión sobre la selección mexicana, hace mucho tiempo que no juegan bien, no hay que olvidar el verano pasado en donde perdieron contra Estados Unidos hasta en las canicas, y ahora pues le ganaron de milagro a Jamaica, que tenía 10 hombres, con goles que se presentan al minuto 81 y al 83. Y el pasado domingo en el Estadio Azteca, pues este resultado de 0-0 en contra de Costa Rica, por lo que, insisto, la presión es fuerte para la selección mexicana de fútbol, para tratar de sacar la victoria el día de hoy en contra de la selección de Panamá. Y, por cierto, otros partidos el día de hoy dentro del área de la CONCACAF. Vamos a tener a las 6 de la tarde Jamaica frente a Costa Rica, 7:30 Estados Unidos-Honduras, El Salvador-Canadá, que juegan a las 8, y el partido de México frente a la escuadra de Panamá, que es a las 9. Ese es el calendario de partidos para el día de hoy. Hablaremos mañana. Suerte a la selección. Y contra Panamá, mira, más actual, más periodístico no puede ser el partido, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con Washington? Bueno, pues resulta, nada más comentar acerca de la Conmebol, ¿no? Partidos el día de ayer, donde Brasil y Argentina ya están calificados, pero luego Ecuador tiene 25 puntos, el equipo de Uruguay tiene 22, califican 4 directos al Mundial, y luego viene Perú con 21, Chile tiene 19, Colombia tiene 17 puntos, les quedan solamente 2 partidos. Ya bailó. Colombia está ya afuera. Pues sí, está afuera, efectivamente está afuera, ya no le alcanza a la selección colombiana, los que están en la tablita son los chilenos, y el que termine en el quinto lugar va a un repechaje en contra de Asia. Y por cierto, ya ayer calificó Corea del Sur. Sé que estabas con el teniente, pero bueno, ya calificó. Que jugará contra México, siempre juega contra México. Bueno, si es que México va al Mundial. Sí. Siempre nos toca Corea. Siempre nos toca un asiático. Sí. Bueno, resulta que yo sé que tú habías marcado en el calendario la fecha 2 de febrero. Así es. La razón es porque ese día se iba a revelar el nuevo mote, el nombre de guerra
del equipo de fútbol americano de la capital de los Estados Unidos, que en realidad no juegan en Washington, juegan en Landover, Maryland, que está ahí pegadito. Pero bueno, el caso es que ayer por la noche se echó a perder la sorpresa porque pues un dron, un helicóptero, no sé qué, estaba sobrevolando el estadio, y entonces una ventana ahí en el estadio aparecía ya una manta que decía Commanders. Entonces, como bien lo dijera Manuel antes del corte, son ahora los Commanders. Que como cuando transmites fútbol americano es el fútbol de Estados Unidos, pero no pueden decir palabras en inglés. ¿Quiénes van a ser? No, pues ahora ya todo el mundo dice, ahora son los Washington Commanders. Los Commanders de Washington. Nueva ola, digamos, que les gusta porque decir. Son los Cincinnati Osos Bengals de Chicago, los Bengalíes de Cincinnati, los Cafés de bueno, pero y estos van a ser los Commanders, no van a ser que los comandantes. Pues yo sí les voy a decir los comandantes de Washington. Aunque, pues sí, hay muchos. Te dice, dígale Commanders. No, la verdad es que no nos dicen. No, ya, digamos que ya es al gusto pues, del que habla. ¿Te imaginas a alguien diciéndole Don Enrique Burak a la leyenda de Enrique Burak? Después de Tom Brady, el siguiente personaje más famoso de la NFL eres tú. No, eres tú. No, yo ni veo esas cosas. Bueno, pero entonces los Commanders. Entonces son los Washington Commanders, ya fueron desde principios de los años 30 los Pieles Rojas, y luego fueron un par de campañas el Washington Football Team, y ahora van a ser los Commanders. Y ahora la cuestión también es pues a ver quién sigue, porque... Ahora, a ver si los Commanders no entran en problemas también, porque son los Commanders ¿de qué? ¿De la Fuerza Aérea? ¿O qué? Pues a mí me da la impresión de que sí tiene que ver con lo que representa Washington, quizás el Pentágono y todo ese tipo de situaciones, para que sean los Commanders. Se hablaba también de los almirantes y de no sé qué. Los senadores. Que es el equipo de béisbol. Pero bueno, pues quedó en los Commanders de Washington. Muy bien. Y hoy también, nada más decirles que a las 6 de la tarde juega México en contra de la escuadra de República Dominicana, la Serie del Caribe, que se acabó justamente en Santo Domingo. México, que tiene 29 entradas consecutivas sin permitir carrera. Ayer le ganó 1-0 al equipo de Panamá. Entonces, sí, otra vez Panamá. Te digo que todo es Panamá. Todo es Panamá. A través de Sky, por cierto, vamos a estar transmitiendo las semifinales. A la 1 de la tarde es Navegantes de Magallanes de Venezuela contra los Caimanes de Barranquilla de Colombia. Y luego a las 6 de la tarde el partido de México con los Charros de Jalisco en contra de Gigantes de Cibao de República Dominicana. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, pues nada más destaca, Ciro, hoy dice Pancho Garfias en el periódico Excelsior que se va a armar en el Senado. Vamos a ver qué tal. Dice, el PAN se va a meter en la sesión de hoy, o va a meter en la sesión de hoy 2 puntos de acuerdo que tienen que ver con el supuesto conflicto de intereses en el que habría incurrido el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Caroline Adams, al habitar la lujosa casa de Kate L. Schilling, alto ejecutivo. Pero de pues la ya dijo la empresa que Baker no, Hughes, que no tiene nada que ver. Pues fue un empleado, sí su propiedad, pero fue un empleado. Esta petrolera, dice, de las más grandes del mundo, tiene contratos con Pemex por $151 millones, según investigación de Mexicanos contra la Corrupción. El primer punto va a ser presentado por la senadora Lili Telles. Y luego viene un segundo punto de la función pública, la UIF y la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la PGR investiguen si hubo o no conflicto de intereses con ese tema. Vamos a ver si al PAN pues dejan que pase todo esto en el Senado, ¿no? Miriam. Ciro, mencionábamos hace como una hora el caso del señor Cipriano Bocanegra. Él pedía ayuda para que pueda comprar sus prótesis mioeléctricas para ambas manos, ya que las perdió después de una descarga eléctrica. Un caso que le dimos seguimiento hace 2 años. Su familia, muy emocionada, nos dice hace unos minutos que gracias por la difusión de la cuenta bancaria. Afortunadamente y con todo el agradecimiento del mundo, nos dicen a las personas que ya están donando, está cayendo dinero a la cuenta bancaria. Un agradecimiento de la familia. El señor Cipriano está viendo la televisión en este momento y está muy emocionado. Cipriano. Ahí nos mandan esta foto de agradecimiento, muy motivado. Ojalá por la respuesta de la gente. Todavía no aparece el Canelo. Todavía no aparece el Canelo. Esperemos que aparezca el Canelo y pueda firmar esos guantes de box para que la familia los pueda subastar y juntar el dinero que falta. Muy bien, qué bueno. Y podemos volver a poner en pantalla la cuenta, esta cuenta de Banamex, para apoyar a la familia de don Cipriano y que puedan comprar esas 2 prótesis. Se necesitan juntar unos 400,000 pesos. Ahí está el número de cuenta, es una cuenta de Banamex. Y para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, está también el número de cuenta. Suerte y ojalá
hoy mismo, gracias al apoyo de la sociedad mexicana, que no el pueblo, de la sociedad mexicana, junten ese dinero y don Cipriano pueda comprar sus prótesis. Sofía, antes de irnos, terminó la conferencia en Palacio Nacional y el viernes comienza esta veda que le prohíbe a los funcionarios públicos hablar sobre la revocación de mandato, y hoy aprovecha el presidente, justamente antes de esta veda, aprovecha para mandarle un mensaje a la gente, porque dice el presidente que ayer, con lo que discutió la Corte de ya no modificar la pregunta, dice que finalmente la pregunta de la consulta quedó muy complicada. Dice que la gente no sabe bien qué es lo que tiene que responder, porque no, lo único que pidiera que fueran sí que se quede o no que se vaya. Dice el presidente que no queda muy clara la pregunta, entonces que busquen un buen traductor, dice el presidente, que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, que quien quiera que se quede vote por eso y quien no quiera que vote por eso, dice el presidente, pero pues que la gente ayude, que hablen de esto, porque como él ya no va a poder hablar, que la gente ayude a compartir el mensaje de cómo tienen que votar dependiendo de su opción para esta consulta de revocación de mandato. ¿Terminó la mañanera? Sí, ya terminó el presidente. Bueno, se va de gira a partir de mañana el presidente, ¿no? Sí, tiene actividades, Ciro, tiene actividades fuera. Va a estar en Tlaxcala, va a estar en Querétaro. Sí, mañana va a estar en Hidalgo. Bueno. Puede ser Hidalgo, exactamente. Yo no sé si el presidente está hecho bolas o intencionalmente está viendo cómo meterse al tema de la revocación de mandato, porque a ver, ahí a los que le tiene que dar las gracias primero son a los ministros de la Corte, los que votaron en mayoría por no modificar la pregunta. Ojo, más allá de la interpretación de que son los pregunta que ahora vemos no le gusta al presidente. Pues parece que no, pero iba a ser muy complicado si le quitaban la segunda parte de la pregunta, esta que dice o que permanezca en el mandato. Imagínate las personas que van a llegar y que les entregan una hoja. ¿Usted quiere que se le revoque el mandato a López Obrador? Sí, vámonos. Pues van a decir, claro que se le revoque, ¿no? Pero por supuesto que se le revoque. Pues es sí, mi presidente. Broncón el que se iba a meter Morena. Y por eso estaban con los dedos cruzados, pues para que los ministros hicieran lo que hicieron. No le muevan. La segunda parte de la pregunta es la que resuelve el problema. Y creo que ahí es donde vamos a ver que la gente de Morena va a insistir mucho. No le hagan caso a la primera parte. Señores de Morena van a decir, de la 4T, es la segunda. Pero los de la 4T ya no pueden hablar de la revocación de mandato. Bueno, en entrevistas sí, ¿verdad? No pueden hacer propaganda. No pueden hacer propaganda, etcétera. Pero pues ya veremos. Pues ahí está el senador con licencia, Félix Salgado, que pues me parece que además con toda la intención dijo, esto va a estar complicadísimo, vámonos a Guerrero, ¿no? Vámonos a Guerrero a hacer trabajo de base para empezar a convencer a la gente de cómo debe votar. No se equivoquen. En esa parte tiene razón el presidente, no se equivoquen, pero tampoco está tan mal, ¿eh? Sí, tanto que primero dice el presidente que está complicada la pregunta, que van a necesitar un traductor, y después pide que le pongan la pregunta en pantalla y lee. La pregunta es un poco complicada, pero las respuestas son muy sencillas. Las opciones dicen tal cual, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República, y el mismo presidente, al momento de leer completo, ya se queda un poco más que ya dice... Bueno, yo lo entendí. Sí, exactamente, pues un poco así, sí, ¿no? Ya después dice, bueno, pues ahí vótenle lo que quieran, y ahí ya le cambió para que no fue contra la pregunta, sino contra la autoridad electoral, y dijo, bueno, que se difunda, que la autoridad electoral difunda este ejercicio democrático. No hay nadie para que no pase por los puritanos. No hay nadie desde hace mucho tiempo, desde que esos señores de Frena levantaron su plantón. Correcto. Ahí en el Zócalo, creo que fue en el 19, ¿no? Sí, señor. Desde entonces no hay nadie en México, no hay un crítico, no hay un partido político, no hay una organización social pidiendo que se vaya el presidente López Obrador. Nadie lo pide. Sin embargo, se han mandado a hacer ellos mismos su consulta de revocación de mandato para preguntarle a la gente lo que la gente no está pidiendo. Si se le debe revocar, si se debe ir el presidente López Obrador porque perdió la confianza de los ciudadanos. En eso estamos, en eso estamos. Sí. Y para que esta consulta fuera legal, necesitaría que participara 40% de los electores del padrón, que son como 38, 37 millones de votantes, que lo más probable, atendiendo a la lógica y a las proyecciones, no se juntarán. Entonces, va a terminar siendo un ejercicio para que el presidente López Obrador diga, el 93% de los mexicanos quieren que me quede. Yo no creo que sea el 93% de los mexicanos, yo creo que es el 98%. ¿No? Pues es que, porque nadie quiere, o el 99%, nadie quiere, nadie está planteando que se vaya el presidente. ¿Quién lo está planteando? Nadie. La verdad es que nadie, ¿no? Nadie. Pero bueno, vamos
para el 10 de abril a una consulta nacional de revocación de mandato. ¿Ya? Vámonos. Nada más. Vámonos. ¿Algo más? No, señor, buen día para todos. Gracias. Ya se fue Enrique Burak. A comer tamales se fue Enrique Burak. Se fue a buscar a los Commanders. Bueno, se quedan con Javier Poza. Gracias. Buen miércoles. Pásela muy bien.